Las instituciones son las reglas y restricciones a la libertad diseñadas para ordenar la interacción humana. Sin instituciones no es posible la vida civilizada. Pero las instituciones pueden ser favorables al desarrollo y al progreso, así como también pueden estorbarlo e incluso detenerlo. Las constituciones socialistas son instituciones que sencillamente estorban y detienen el progreso, como muestra la evidencia histórica. Las instituciones van cambiando, dándole forma a la manera en que evolucionan las sociedades a través del tiempo. Una constitución es una institución política, como decía el doctor Müller, y refleja una determinada situación histórica en la vida de una nación. Por lo que los cambios en las constituciones son una clave para la comprensión de la evolución histórica de la sociedad. La constitución política de un Estado es la norma jurídica suprema a partir de la cual se irá estructurando todo el sistema legal que regirá la nación. Cuáles son los derechos y deberes de los ciudadanos y definiendo a su vez la forma en que está estructurado el gobierno de ese Estado. Una constitución moderna está formada por 4 partes. Primero, el preámbulo. Segundo, la parte dogmática, que contiene los derechos fundamentales que garantiza la Constitución, lo que aquí se llama el Bill of Rights. Después, el tercero, la parte orgánica, que viene siendo cómo se organiza el gobierno para garantizar los derechos establecidos. Y cuarto, la cláusula de reforma, que establece el tipo de rigidez de la Constitución. Hay constituciones que son más fáciles de reformar, otras constituciones son más difíciles de reformar. Las constituciones se clasifican de varias formas, una de ellas de acuerdo a su otorgamiento. Las constituciones otorgadas se corresponden a las constituciones monárquicas o de estados totalitarios como las constituciones socialistas. O sea, el gobierno le otorga a la sociedad determinados derechos y le plantea deberes, o sea, prácticamente un reglamento. Las constituciones socialistas son constituciones otorgadas. Las constituciones impuestas, que generalmente han sido impuestas por los parlamentos a los monarcas, como por ejemplo, la más antigua posiblemente fue la Carta Magna de 1215 en Inglaterra, la Bula de Oro de 1222 en Hungría, etc. Así como muchas de las constituciones propias de las revoluciones liberales del siglo XIX son constituciones impuestas. La Constitución Española de 1812 es un tipo de constitución impuesta. Las constituciones pactadas, estas se basan en el consenso, no son otorgadas ni impuestas, parten de la teoría del pacto social. La Constitución de 1901 es una constitución que puede definirse como una constitución pactada. Y los acuerdos constitucionales, que son elegidos por el pueblo, surgen de las necesidades sociales y de la fuerza popular. La Constitución de 1940 puede clasificarse como un acuerdo constitucional. La Constitución de 1901 se caracteriza por ser una constitución liberal inspirada, no es copiada, en la Constitución de los Estados Unidos y en los principios de la Revolución Francesa. A partir de esta constitución se organizaría un Estado de tipo liberal capitalista, que sería la característica del Estado cubano por lo menos hasta 1940. Las características de un Estado liberal capitalista son, primero, en lo político, democracia representativa, a través del sufragio universal, poder judicial con independencia, pluripartidismo y alternancia en el ejercicio del poder. En lo social, plena vigencia y respeto total al ejercicio de las libertades individuales, sin referencia o con poca referencia a la existencia de deberes sociales. Y en lo económico, un respeto irrestricto a la propiedad privada, libre mercado, privatización de los medios de producción y mínima intervención estatal solamente como mediador en los conflictos que se generen entre particulares. En un Estado liberal capitalista, el individuo tiene total autonomía para escoger su proyecto de vida y dirigirse por sus propias convicciones. Y el Estado está limitado a garantizar el ejercicio de la libertad individual, definiéndose como un Estado de derecho, donde el individuo no está sometido a arbitrariedad judicial, reconociéndose solamente la igualdad ante la ley, no igualdad de oportunidades, como sucede en la mayoría de las socialdemocracias, ni igualdad de resultados como se busca en los socialismos. Existen dos tipos de derechos, el derecho positivo y el derecho negativo. El derecho positivo se define como aquel que para ser satisfecho requiere una obligación para otros. Y el derecho negativo se define como aquel que para ser satisfecho constituye una prohibición para todos. Un ejemplo de derecho positivo, por ejemplo, podemos decir el derecho a la vivienda. Un ejemplo de derecho negativo, no matarás. El derecho positivo prevalece en las constituciones socialdemócratas como la de 1940. Mucho del articulado de la Constitución de 1940 está basada en el derecho positivo. En tanto, el derecho negativo caracteriza a las constituciones liberales como la de 1901.
La Constitución norteamericana y el Bill of Rights está generalmente basado en el derecho negativo. El derecho positivo puede traer algunos efectos perjudiciales, pues implica de por sí un redistribucionismo que puede, en algunos casos extremos, puede llegar a ser empobrecedor y afecta la vigencia del Estado de Derecho. En tanto, el derecho negativo, al ser una prohibición para todos, afecta por igual a todas las personas sin distinción, garantizando así la defensa del Estado de Derecho. La intervención norteamericana en Cuba comenzó el 1 de enero de 1899 y a lo largo de todo ese año y el año 1901 había una gran inseguridad en Cuba acerca de cuál era la intención final de los norteamericanos. Si convertirían a Cuba en una colonia, si la iban a incorporar como un Estado anexionando a la Unión o si finalmente le otorgarían la independencia como declaraba la resolución conjunta de 1898. Por esa razón, los grupos independentistas presionaban para que se convocara una convención constituyente, encabezado sobre todo por el general Juan Río Rivera. En tanto, otros grupos antiindependentistas, especialmente españoles y hacendados y comerciantes, trataban de dilatar el proceso, pues eran abiertamente partidarios de la anexión. Finalmente, luego de las elecciones municipales de julio de 1900, se publicó la convocatoria a la constituyente que comenzó sus sesiones el 5 de noviembre de ese año, de 1900, presidida por Domingo Méndez Capote, y fue aprobada el 21 de enero de 1901. Los principales debates giraron alrededor de la invocación a Dios, que finalmente fue aprobada, la separación de la Iglesia del Estado, también aprobada, las relaciones entre las provincias y el gobierno central, que terminó con la aprobación de un gobierno centralizado, los derechos ciudadanos, donde prevaleció el criterio del Estado liberal, la obligatoriedad de la enseñanza y lo referente al sufragio y a la ciudadanía. ¿Cuáles eran los derechos que garantizaba, a grandes rasgos, los derechos que garantizaba la Constitución de 1901? Igualdad ante la ley, protección absoluta de los contratos individuales, libertad de expresión, reunión y asociación, libertad de culto y separación de la Iglesia del Estado, libertad de movimiento, educación pública obligatoria garantizada por el Estado, derecho de propiedad privada, aunque se establece aquí una limitación de acuerdo al interés público, más o menos lo que aquí se llama eminent domain, pero se prohíbe la confiscación de propiedad, y sufragio universal para varones, o sea, no existía el sufragio, en esta Constitución no se contempla el sufragio femenino. El Estado establecido por la Constitución de 1901 se caracterizaba por la división de poderes, como establecía la teoría de Montesquieu, que era cómo se organizaban todas las democracias representativas, y se siguen organizando. Y además era un gobierno centralizado y presidencialista, a diferencia de otras democracias de tipo parlamentario o semiparlamentario, o descentralizadas y federalistas. Luego de aprobada la Constitución, se pasó a discutir las relaciones que existirían entre Cuba y los Estados Unidos. El secretario de Estado, Elihu Root, en febrero de 1901, escribió a la Comisión Cubana, encargada de someter una propuesta, lo siguiente: la nueva Cuba, que ha de surgir de las cenizas del pasado, tiene que estar ligada necesariamente a nosotros por vínculos de especial intimidad y fuerza, si es que ha de asegurarse su perdurable bienestar. La enmienda fue elaborada en los Estados Unidos, se discutió en el Congreso americano en medio de encendidos debates, se dijeron horrores, algunos favorables a la Constitución, favorables a la enmienda y otros en contra. Al igual que en Cuba, donde fue aprobada 16 votos contra 11. Dentro de Cuba existió una gran oposición a la enmienda a Platt, especialmente entre los miembros del Ejército Libertador, pero otros grupos, sobre todo los anexionistas y los autonomistas, eran abiertamente favorables a ella. En el periódico Nuevo País, que era el vocero de los autonomistas, se publicó un artículo que, entre otras cosas, planteaba: independientes son las tribus errantes del Sahara, independientes son Santo Domingo y Haití, independientes viven en Venezuela, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, etc. ¿Es esa la independencia que quieren los radicales? El derecho de asesinarnos recíprocamente en campos y poblados para la elección de un déspota, a quien se llame presidente por eufemismo, es la aspiración suprema de los que asimismo se llaman los mejores entre los cubanos. Eso fue lo que escribieron, lo que planteaban los autonomistas, que eran partidarios de la enmienda a Platt. Las autoridades norteamericanas, a través del gobernador Leonard Wood, habían expresado claramente a los cubanos que o se aprobaba la enmienda tal y como está, o no se iban de acuerdo.